¿Qué es la oratoria? ¿Es usted un orador? ¿Ocupa bien las palabras? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Hoy seguimos con Marco Tulio Cicerón con el texto Oratorie. ¿Qué significa, ¿no es cierto?, el orador y que fue originado, ¿no es cierto?, el 46 antes de Cristo. He escogido este texto de entre los muchos que tiene Cicerón sobre la oratoria, porque realmente son muchos. Y este de hecho es el número 5. Es el número 5 de Cicerón sobre la oratoria. Por lo tanto, vamos a ver aquí una especie de resumen y la opinión final que tiene Cicerón con respecto a la oratoria. Por lo tanto, veamos cuáles son las definiciones, los consejos que da Cicerón en cuanto a la oratoria. Sin más preámbulos, vamos allá. Bueno, Cicerón está con Brutus, que es un muy buen amigo de él, y trata de resolver algunas dudas sobre cuál es el género que él prefiere para recitar oraciones. Si bien han existido multitud de oradores que han colaborado fuerte y significativamente a la oratoria, Cicerón no se conforma con aquellos, pues él tiene una imagen del orador ideal. Si bien en libros anteriores de Cicerón se ha separado la filosofía de la oratoria, aquí se hará una unión entre las dos, pues nadie puede ser elocuente si no sabe filosofía. Como esta abarca muchos tópicos y abundancia de temas, por supuesto que sirve mucho a la oratoria, cosa que no estaba de acuerdo, recordemos, Sócrates con el libro Gorgia, donde decía Sócrates que en la verdad la retórica o la oratoria, ¿no es cierto?, era algo inútil porque para hablar de un tema había que ser experto, y el orador no es experto en temas, entonces ¿de qué podría hablar? De nada podría hablar. Pero tanto Cicerón como Aristóteles le dan la especie de utilidad a la oratoria y a la retórica. Es sabido que Cicerón da por maestros a los oradores de Roma, pero añade también la elocuencia de Demóstenes. Si hay alguien que puede tener un tono más grave, templado e ingenioso, es Demóstenes. Para Cicerón, los oradores áticos eran los mejores. Y por oradores áticos nos referimos a griegos, porque Ática es una histórica región de Grecia, ¿no? Bueno, y tenemos a ciertos oradores áticos, por ejemplo Pericles, ¿no es cierto?, teniendo un estilo grave en la oratoria. Licias, que nunca desusaba una palabra o usaba una palabra, ¿no es cierto?, impropia. Tucídides, que era excelente en la narración de las batallas. Jenofonte, con un estilo dulce en las palabras. Y Sócrates, creador de sentencias blandas y muchos escritos sobre retórica. Al parecer, Cicerón reconoce gran valor en la obra de Isócrates, al igual que en otros escritos. Por lo demás, a Bruto nunca le gustó Isócrates. No aparecen, eso sí, los motivos del por qué no. Tres son las cosas que se deben considerar en un orador: lo que dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. El primer punto se dice utilizando la invención y la elección de lo que se va a decir. Cuando queremos decir algo, necesitamos más prudencia que elocuencia. Esto se hace obvio, pues el cómo se dice de la manera, y la manera en este caso sería la elocuencia. El cómo se dice es la elocuencia. Por otro lado, el orden de los argumentos también pertenece a este punto. Por lo tanto, los argumentos más sólidos debemos ponerlos al principio y los más débiles después. El último punto se debe deducir del propio orador, porque es necesario saber cuándo y dónde decir las cosas que se pretenden decir. La acción es una cierta locución del cuerpo que consta de voz y movimiento. Para conmover a la audiencia, el orador siempre utilizará un tono de pasión en su discurso. Por lo demás, el tener una buena voz no depende del hombre, pues la buena voz solo se da por naturaleza, que era en realidad una creencia popular en Roma. Lo que sí está en manos del hombre es mejorarla y educarla.
Un aspecto importantísimo del buen orador es saber la postura que debe tener. Cicerón nos aconseja que los pies y la cabeza deben estar levantada, siendo el acercamiento a la audiencia de manera prudente, es decir, rara vez y no a pasos largos. A medida que la oración sea elevada, las manos deben levantarse, y si el tono es más bajo, las manos se tendrán abajo. Los movimientos de izquierda a derecha también se darán de manera poco frecuente, al igual que el movimiento de cuello. Y bueno, en cuanto a la elocuencia, hay dos conceptos fundamentales. Uno de ellos es probar y deleitar. Una vez que haya convencimiento entre la audiencia, podremos decir que dicho orador es elocuente. Por otro lado, el orador elocuente debe ser moderado, pero teniendo en cuenta que lo mucho ofende mucho más que lo poco. Lo mucho ofende mucho más que lo poco. Uno de los mejores estilos, ¿no es cierto?, que consideraba Cicerón era el ático frente a otros estilos. Cierta falta de adorno tiene este estilo, pero solamente el necesario para encantar a su audiencia. Siempre se preferirán las palabras propias o usadas con frecuencia, pero que al mismo tiempo aclaren más lo que se quiere decir. El arte debe siempre estar presente con metáforas. Por ejemplo, los campos tienen sed, las mieses están alegres, la vegetación es lujosa. Esa es la idea, ¿no es cierto?, del estilo de la oratoria, y ese es el que ocupaban justamente los áticos. Este estilo tiene como objetivo fundamental no mostrar las verdaderas intenciones o propósitos de la audiencia, es decir, que no sea demasiado evidente. Eso quiere decir que la oratoria también debe ser templada. Y aquí también se admiten dos tipos de género dentro del estilo templado. Facesia. La facesia, que es un chiste o un cuento, ¿no es cierto?, gracioso, y la dicacidad. La dicacidad, mostrarse crítico, irónico o malintencionado. La primera se usa para las narraciones y la segunda para poner a alguien en ridículo. También hay un estilo severo en la oratoria. Por más que sea duro y un poco tosco, el estilo severo no carece de elegancia. El uso de metáforas es tan empleado como la sinécdoque. La sinécdoque, que es una figura retórica para sustituir el significado de una palabra por otro. Por ejemplo, tiene 20 primaveras, ¿no es cierto? Que eso lo entendemos como tiene 20 años. Y también está hipálague. Hipálague, que es otra figura retórica que consiste en atribuir un adjetivo a un sustantivo que no corresponde, lógicamente. Por ejemplo, que la noche está estrellada. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo de hipálague. Hay un estilo sutil y agudo, que es el más deseado y uno de los que existió tardíamente en la antigua Grecia. Implica todas las características de los demás estilos sin caer en el arrebatamiento de los demás. ¿Y quién es un perfecto orador? Cicerón nos dice que el que más se acerca al perfil de mejor orador es Craso y Antonio, que en realidad se refiere a Marco Antonio. De todos modos, Cicerón también se considera por sus defensas y acusaciones a sus clientes, pues en aquellos textos tiene distintos estilos, sobre todo de los mencionados anteriormente. Por otra parte, la dialéctica es una técnica importante tanto en la retórica como en la oratoria. En efecto, a los dialécticos pertenece el arte de la disputa, mientras que a los oradores les pertenece el arte del buen decir. Es recomendable, según Cicerón, recurrir a las lecturas de Crisipo de Solos, que, como sabrán ustedes, era uno de los primeros lingüistas de la humanidad, que además era estoico. Y Cicerón recomienda a Crisipo para conocer de un modo más teórico el origen y el uso de las palabras. El orador perfecto debe conocer de filosofía y sobre todos los temas posibles, ya sean humanos o divinos, incluso debe aprender del derecho civil. Habrá de hablar convenientemente, es decir, lo que necesite enojo se hablará seriamente, mientras que en la deliberación se hará pausada y claramente. Los exordios deben ser modestos y con palabras agudas más que de palabras altisonantes.
Las narraciones no deben ser de estilo histórico, sino que más bien simples y familiares. Todas las argumentaciones las tendrá que explicar de todas las formas posibles para que no queden mentalmente preguntas, ¿no es cierto?, entre su audiencia. Bueno, este es el corto libro de Cicerón. Este es el corto libro de Cicerón. La verdad, no hay mucho más que decir de la oratoria, simplemente que Cicerón considera, ¿no es cierto?, que el buen orador es el que reúne, ¿no es cierto?, está reuniendo todos estos estilos, ¿ya? Y que recomienda ver a Craso y a Marco Antonio, que en efecto fueron muy buenos oradores. Me llama la atención esto de que Cicerón diga que cuando las cosas se deben decir, y en efecto es muy importante que uno tenga conciencia de cuándo se deben decir las cosas. No siempre hay una buena ocasión para decir las cosas. Yo estoy de acuerdo con Cicerón en ese sentido. Ahora, el tema es que con esto se empieza a crear lo que se llama el decoro, ¿no es cierto? Y el mismo Cicerón dice en alguno de sus textos también de oratoria y de lenguaje, que por ejemplo, cuando uno está en la mesa, no se debe hablar de política, por cierto, no se debe hablar de dinero, no se debe hablar de religión tampoco, y eso nosotros todos lo sabemos, digamos, todo esto incluso se sabe hasta el día de hoy, pero Cicerón también decía que no se deben hablar temas complicados o que no todas las personas presentes conozcan cuando uno está, ¿no es cierto?, en una cena o almorzando. Y dice, bueno, no hay que hablar de temas difíciles porque es de mal gusto, decía Cicerón, ¿no? Es de mal gusto. Por lo tanto, había que cuidar el lenguaje, ¿no es cierto?, en diversas situaciones. Por eso es importante el cuándo. Es importante el cuándo. Y quizás podíamos añadir el dónde. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar el podcast. Den like, comenten, compartan, suscríbanse. Y si quiere ver esta información de manera escrita, acceda a la descripción del video porque ahí está el blog donde está toda esta información escrita. Que estén muy bien, cuídense, chao.